sobre cómo elegir una maceta de bonsái. En la elección de la maceta influye mucho el gusto personal de cada uno, pero hay que tener una serie de normas básicas para no meter la pata. Entonces, como norma principal, la longitud de la maceta debe ser 2/3 la mayor longitud del árbol. Si el árbol es más alto que ancho, tomaremos como medida la altura. Y será 2/3, la longitud de la maceta será 2/3 la altura del árbol. Si el árbol es más ancho que alto, habrá que tomar como referencia la medida de la anchura. En el fondo de la maceta, ya el ceramista la hace según la proporción áurea. Entonces, si la ancho es 1, el frente sería 1,6, siguiendo el número 100. La altura. ¿Qué altura debemos poner en la maceta? La altura de la maceta debe ser la primera parte del tronco, que también le llaman tachigari, pero vamos a dejarnos de términos japoneses que lo vamos a entender mejor. La primera porción del tronco, sin tener en cuenta la base, que es el nebari. Entonces, la altura sería esto. Y así ya más o menos tenemos una idea. La exposición de Kokufu, que es la exposición más importante del mundo en bonsái, donde van los mejores bonsáis del mundo, normalmente las exposiciones, la maceta la escogen un poquitín más pequeña, porque si la maceta la hacemos un poquito más pequeña, realzamos el árbol. Allí utilizan además macetas muy antiguas, muy valiosas, que valen cientos de miles de euros, que son macetas de muchos años y que con el paso del tiempo han cogido una cierta pátina especial que ellos lo engloban dentro del concepto wabi-sabi. Wabi-sabi es un término que no tiene traducción en nuestra cultura. Es un sentimiento. Entonces es una mezcla de soledad, estoicismo, sería algo parecido a la corriente filosófica de Occidente, sería el estoicismo. Soledad, sencillez, unido a la antigüedad y a resistir el paso del tiempo. Entonces, utilizan solamente la maceta esa para la exposición. Luego, la maceta la guardan como un tesoro, y una parte merecen los árboles estilo Gungino, también llamados literati. Son árboles muy sencillos, muy estilizados, con mucha madera muerta, muy poquitas ramas, muy poco follaje, mucha madera muerta, muchas veces simula que le ha caído el rayo. Entonces estos encajan mucho en la descripción del wabi-sabi que tienen los sintoístas tan incorporado a su tradición. Entonces, en este caso la maceta debe ser una maceta muy pequeña, son macetas pequeñas, redondas, planas, muy rústicas, en colores marrón o negro, por supuesto nada de esmalte, incluso con pequeñas deformaciones, o sea, hechas a mano. Entonces, nunca deben llevar esmalte, y esa es la única excepción en la proporción. Ahora vamos a hablar de la forma. La forma, si tenemos, ellos consideran un árbol madre, le llaman que sería el árbol que tiene volúmenes grandes. Entonces, en este le llaman un árbol femenino. Este tipo de árboles con mucho volumen y forma redondeada le llaman árbol femenino. Este tipo de árboles le va muy bien pues una maceta con forma ovalada, siguiendo un poco la forma. Entonces no quedaría bien aquí hacer una maceta con ángulos agudos o con ribetes un poco
sofisticados, sino más bien una cosa sencilla y ovalada, siguiendo la curva. En un árbol masculino, ellos llaman árbol masculino, son los árboles estilizados de forma puntiaguda. Un árbol masculino sería esto, una cosa así, con unos volúmenes un poquito ya más marcados. Siempre los volúmenes tienen forma de triángulo asimétrico, los volúmenes que le vamos dando. Entonces, en este tipo de árbol, la maceta tiene que ser de ángulos agudos. En este caso, la maceta la he hecho un poquito más pequeña que lo que correspondería a la anchura del árbol. Si os fijáis, realza también el árbol. Cuando la maceta es más plana, el árbol también se realza, pero es mucho más difícil su cultivo, porque ese tipo de macetas drenan mucho peor, ya que el cultivo hay que vigilarlo, pero muy intensamente, porque se puede echar el árbol a perder. Macetas, por ejemplo, las llamadas de flor de membrillo, que son un poquito así, pues como la flor del membrillo, que son asimétricas. Pues, lógicamente, un tipo de maceta de este tipo pues tiene que ir para un árbol frutal, pues un ciruelo, incluso un membrillo, aquí ya con ramas, vamos a ver ya unos volúmenes. Voy a dibujar más que nada el volumen. Esto pues podría ser para una pseudocidonia, pues un membrillero japonés, simulando la flor del membrillo, que tiene esta forma, que tiene pétalos, son 4 pétalos y son asimétricos, con la forma de la maceta. También podemos poner, muchas veces cuando tenemos un árbol que no tiene un frente definido, que es muy bonito por todas partes, pues nos es muy socorrida una maceta llamada de tambor, que es una maceta que es redonda, que es totalmente redonda. Voy a dibujarla más por arriba. Una maceta redonda que suele tener aquí unos botoncitos que simulan pues, a un tambor, que son los remaches sobre los que la piel del tambor se tensa. Ese tipo de maceta nos va muy bien para árboles que no tienen un frente claro, que son muy bonitos por todos los lados, ¿eh? Y es una maceta también muy socorrida. Luego ahora vamos a hablar un poco del color. El color, normalmente se buscan los colores. Ante la duda es mejor coger un color marrón oscuro, que simula la tierra. En un pino, por ejemplo, pues ponemos el verde en la parte de arriba y la maceta con un color marrón o negro que simula la tierra. Claro, no, nos quedaría muy mal si tenemos el verde con, por ejemplo, un azul esmaltado. Las macetas esmaltadas hay que reservarlas árboles de flor, normalmente, y combinando ahí un poquitín los colores complementarios, rojo, verde, azul, amarillo. Si por ejemplo tenemos un enteíno que tiene en el otoño la hoja amarilla y el fruto es azul, pues podemos poner una maceta esmaltada con un azul clarito, que nos va a quedar muy bien el azul de la maceta con el amarillo y nos va a hacer juego con los frutos. Si tenemos un árbol que da frutos rojos, pues hombre, podemos poner una maceta tirando a rojizo, que haciendo juego el color de los frutos con el color de la maceta. Pero normalmente hay que huir siempre de colores chillones o colores muy intensos, porque nos distraen el objeto principal, que es el árbol. Y entonces ahí ya se combina un poco el gusto de cada uno. Normalmente ya en los esmaltes es mejor escoger colores suaves. Por ejemplo, un haya que en otoño tiene un color muy bonito, un amarillento oro, pues ese amarillento pues puede pegar bien con un azul muy clarito, que es también complementario del amarillo. Y básicamente, pues esto es una noción muy superficial, pero bueno, para tenerla en cuenta.
Luego tenemos otro tipo de macetas. Por ejemplo, esto es una curama. Esta curama la hemos hecho aquí en la asociación. Está hecha a mano, es una maceta totalmente rústica, de forma así irregular. Esto se imita a la curama. La curama es una piedra volcánica japonesa, es como una burbuja volcánica que se ha roto y queda pues como una cáscara de huevo. Y sobre este tipo de macetas pues nos va a ir muy bien, por ejemplo, un bonsái en cascada. Tampoco he hablado del estilo cascada. El estilo cascada normalmente son macetas mucho más altas que anchas. Y es con el motivo de dar el árbol. Al plantar el árbol y el estilo cascada es interesante que el árbol salga por uno de los ángulos. ¿Por qué? Porque realza más la caída. Esto imita a los árboles que crecen en un acantilado agarrándose a la pared y que pues, van soportando el peso de las ramas y van distribuyendo las ramas buscando la máxima luz posible. Y van sobreviviendo pues, en una grieta. Es un estilo pues, muy llamativo porque refleja pues eso, la dureza la resistencia frente a la adversidad. Este tipo de macetas pues, suelen muchas veces pues, traer algún dibujito aquí o algún anagrama japonés. Pero son una idea muy buena. Lo importante muchas veces se realza mucho más que el árbol salga por una de las esquinas de la maceta. Y luego, pues hombre, aquí hay todo tipo de... Hay algunas, claro, si aquí por ejemplo tenemos un dibujo de un pajarito, un cerezo en flor, lógicamente el árbol de cascada tiene que ser un frutal, no vamos a poner un pino. Repasando pues, con la imagen esa que tenemos aquí, el típico árbol femenino con una maceta con los bordes redondeados. Aquí tenemos la cascada simulando la caída y aquí se ve como la rama principal sale por un ángulo de la maceta. Este sería el estilo erecto informal. Le va muy bien, esa maceta tendría que ser marrón, ángulos agudos, porque este ya es un árbol que llaman ellos masculino. En el bosque siempre buscamos una maceta muy plana, que muchas veces puede ser una laja de piedra natural, y en la distribución del bosque siempre pues en el centro ponemos una especie de hueco, una especie de vacío que es el punto de fuga. Al ver este hueco aquí, esta imagen nos da más profundidad que si todo esto estuviera tapado pues, como si fuera un bonsái seta, que llamamos nosotros. Muchas veces, ahora por ejemplo en las esculturas de Oteiza y Chillida, dan mucha importancia al vacío, tiene más importancia el vacío que la masa. Esto lo descubrieron los japoneses en los bonsái pues, hace cientos de años. O sea, en un bonsái es más importante los huecos que hay entre las ramas, que es lo que da movimiento y da dinamismo al árbol, que el hacer todo tipo bola, tipo bonsái seta. Entonces, en la escultura del peine de los vientos de Chillida, lo bonito es el espacio, si hubiera hecho ahí un mazacote, pues no tendría gracia. Lo bonito es el hueco por donde circula el aire, exactamente igual que los bonsáis. En un bonsái con estos huecos se puede sentir como si el aire estuviera circulando entre las ramas. Y parece que tiene más movimiento. Este caso es el caso azotado por el viento. Es un estilo bunjin. Maceta muy pequeña, rústica, colores marrón o negro, y este estilo da sensación de resistencia frente a la adversidad, de soledad y de duración a lo largo del tiempo.